Ya estamos grabando, Silvia. ¿Cómo está? Bien, gracias, Marcel. Gracias por invitarme. No, definitivamente hubo dos personas que me recomendaron su nombre. Ah, Yo había escuchado a usted por todo lo que se está haciendo. Tengo amigos en las universidades y me han contado que han presentado proyectos en el departamento de innovación y creo que es algo bien interesante. Y para la gente que no la conoce, que no sabe su trayectoria, me gustaría que tal vez usted se pueda presentar, contarnos cómo fue, dónde empieza toda esta trayectoria para poder convertirse y llegar a ser la gerente de innovación de una corporación tan grande. buenísimo. Pues en breve, yo soy ingeniera en alimentos de la Universidad del Valle. Ahí es mi alma mater. Ok. Y después empecé a trabajar. Quería tener un poquito de experiencia laboral antes de meterme en una maestría. Luego me metí a la maestría en finanzas en la Marroquín. Y por azares del destino, terminé en Project Management, Ok. en una de las unidades de CMI. Y realmente ahí aprendí mucho, ahí aprendí a trabajar. Ok. Lo que hablábamos, la importancia de tener una estructura de trabajo en donde uno pueda aprender a entregar resultados de una manera de alta calidad, Ujú. en estándar, en tiempo, en dinero. Y realmente ahí aprendí a tener una ejecución disciplinada. Luego de ahí me paso al área de innovación. Yo, ingeniera, con background financiero, gestión de proyectos que son bastante lineales, un poquito complejos, y termino en un área que se estaba formando, un área que yo no conocía absolutamente nada, y bueno, tuve que empezar a aprender. Empecé a ver qué cursos habían, qué libros podía leer, y tuve la suerte de tener una persona externa a la compañía que nos daba soporte en todo el tema de innovación, y realmente me le pegué. Empecé a absorberle todo lo que podía en términos de teoría y contenido. Y él me presentó al jefe de él, al que había fundado la consultora. Ok. Una persona fascinante. Para mí es una de las personas que más conoce innovación a nivel mundial. Wow. Se llama Jitendra Patel. De hecho, él hizo un TED Talk hace poco, por si lo quieren buscar. Y luego, ya empapándome un poquito, ya medio le atinaba al tema, pues, porque ya después de tanto aprender. Y, y tuve la dicha de que en ese momento que entré a innovación, la empresa también estaba en un modo de aprendizaje. Ya. Yeah. Entonces la empresa nos dio un poquito de flexibilidad para plantear hipótesis y probar y equivocarnos. Uh-huh. Pero equivoquémonos, pero aprendamos, ¿verdad? No son tan altruistas en ninguna empresa. Pero eso fue una dicha que me ayudó a no tener miedo de poner en práctica todo lo que uno aprende de innovación. Sí. Y ya con esto, ya me metí a una certificación de innovación de MIT. Wow. Y de IMD, que es una escuela de negocios en Suiza. Y pues en esas estoy tratando de poner en práctica nuevamente todo lo que aprende uno. Es un aprendizaje constante. Ajá. Realmente. Quisiera preguntarte de cuando te metiste a trabajar como Project Management, ¿tú crees que, o sea, es como algo que va en contra de mucho que se ha leído, que un emprendedor no busca trabajo y sino que anda emprendiendo y emprendiendo? Pero yo hace poco, te lo voy a decir, uh-huh, la verdad, yo hace poco entendí que sí necesitas tener tal vez una base como de trabajo y experiencia bajo un jefe antes de lanzarte a emprender de cierta manera, porque uno necesita cabal, o sea, como que entender como que las necesidades de la excelencia, porque puede ser que tú no te exijas tanto como alguien, un tercero hacia ti. Entonces veo y comparto lo que estás diciendo de tener esa estructura, tener esas entregables de una manera profesional, porque eso es lo que te enseña es, ok, me levantaron la barra hasta arriba y tengo que, o sea, cumplir esas exigencias. Mira, yo creo que ahí... Bueno, yo tengo una teoría, uh-huh, porque mi vida se ha basado ahora en hacer teorías y plantear hipótesis y a ver qué resulta en los experimentos, pero creo que todo va a depender de la persona. Yo conozco patojos súper jóvenes que ellos dicen, yo jamás voy a querer tener un jefe, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para recibir órdenes, uh-huh, yo no sirvo para tener una autoridad sobre mí.
Y otros que dicen yo emprender ni loco. Yo Ajá. prefiero tener mi paycheck claro todos los fines de mes y ya. Cualquiera de los dos puntos de vista está súper bien si tiene claro qué es lo que quiere hacer, o por lo menos, sí, porque es difícil tener claro qué es lo que uno quiere, pero por lo menos tener claro qué es lo que uno no quiere o qué se requiere de uno para tener éxito y cuál es la definición de éxito de cada quien. Siempre dice, mi papá es emprendedor. Bueno, la historia de mi papá es fascinante también, pues, pero con 5 hijos y de repente llega con mi mamá y le dice, mira, fíjate que acabo de renunciar porque ya no puedo tener jefe. Y mi mamá casi le da el infarto y bueno, ahí empezó y realmente tuvo mucho éxito. Hoy por hoy es un hombre exitoso, pero ¿cuál es el punto? Creo que la estructura y el tener una metodología propia o aprendida o propia, lo que sea, va a ser una clave importante de lograr alcanzar lo que uno se plantea. Cuando uno es emprendedor, se trabaja el doble o el triple de lo que se trabaja en una corporación. Eso es más que claro. ¿Por qué? Porque, a ver, si uno no lo hace uno, no hay nadie que se lo haga. No hay un departamento de contabilidad, no hay un departamento de mercadeo. Uno es todo cuando uno empieza. Entonces, si uno no tiene la humildad de poner atención qué es lo que uno está haciendo y para qué, y si realmente la gente está entendiendo lo que uno está ofreciendo, de nada le sirve. Igual si uno trabaja en una corporación. Si uno no pone atención al impacto que lo que uno está haciendo genera en el resto de la compañía, realmente no va a generar los resultados esperados. Esa metodología o esa disciplina la puede aprender uno, pero yo tuve la dicha de que la aprendí de alguien que era un marcapasos total. Pero también se puede aprender siendo un poquito sensible a las necesidades del mercado a quien uno está atendiendo como emprendedor. Así que todo va a depender de la actitud de la persona. Conozco gente que tiene 50 años de trabajar en una corporación y tiene 0 metodología y 0 disciplina. Entonces, realmente no es tan determinante el tema de hay que trabajar antes de emprender. Bueno, si alguien quiere emprender, que emprenda, pero que tiene que ser disciplinado él con él mismo y sus entregables, o bien los de sus empleados también. Vamos. Sí, yo uso la referencia, digamos, en tu caso. Tú ahorita te dieron la oportunidad de estar con esta persona que es el marcapasos de innovación, que tal vez no lo hubieras tenido si en dado caso hubieras emprendido desde un inicio. Eso puede ser. Entonces, te enseña muchísimo que probablemente hay que verlo de esa manera. Así, ok, no sé, durante 5 años voy a aprender dentro de una empresa, en una empresa multinacional donde yo puedo aprender procesos, luego me meto en otra donde puedo aprender la parte de ventas o administración para absorber todo eso. Y te juro, cuando te lo estoy diciendo, yo me contradigo mucho en mi pensamiento de antes, porque hasta que lo viví me di cuenta que sí es necesario cierta estructura y cierto orden que probablemente te va a acelerar el proceso si lo aprendes de alguien a que si lo aprendes vos solo. Total, encontrar fuentes de aprendizaje es vital para la vida, no solo para el emprender ni para el trabajo, es vital para la vida. Hay un dicho, no sé si es un dicho o la gente simplemente lo dice, uno no tiene que saber todo, uno tiene que saber quién sabe. Y eso es tan cierto. Especialmente en mi caso, cuando yo empecé en innovación, no tenía ni siquiera sabía qué era innovación, pues, porque yo estaba acostumbrada a otro tema. Pero rodearse de gente que sabe del tema de quien uno puede aprender. 2, que le rete a uno lo que uno está diciendo para obligarlo a uno a defender lo que uno está diciendo. Exacto. O 2, a encontrarle la forma para poderlo vender o poderlo transmitir. Creo que es algo saludable. Y esto lo estoy hablando a nivel profesional, pero si uno lo ve en la vida, también hay momentos en la vida en que uno de verdad necesita ayuda. Necesita aprender de alguien. Lo que hablábamos hace un momento del tema de productividad. Hubo un momento en mi vida que yo perdí completamente el balance trabajo-vida. Y tuve que tener ayuda para encontrar otra vez cómo dejar de ser workaholic
y empezar a suplir los demás roles que yo tenía como persona. Ya. El rol de hija, el rol de amiga, el rol de novia en su momento. Entonces, siempre es necesario tener esas personas clave a quien uno puede acudir para que le respondan. Exacto. O por lo menos verlo y hacer cosas, verlos hacer las cosas como uno quisiera. Sí, ese es un punto. Mira, con tu papá, la relación, ¿tú crees que te influye mucho la parte de tener un papá emprendedor exitoso para que tal vez te ayudó a crear algún tipo de visión, de decir, ok, yo quiero lograr algo similar que él logró? ¿Cómo fue eso? Pues con mi papá la relación es excelente. Mi papá tiene 80 años, Wow. imagínense. Entonces, él ahorita está en una etapa de la vida tan rica que a él le vale todo. Él está disfrutando la vida al máximo. Ya cosechó todo lo que Ya sembró. está cosechando todo lo que sembró. Creo que vive una vida plena, todavía trabaja, tiempo ok. completo. Wow. Yo estoy segura que si él deja de trabajar, él se va a empezar a pagar poco Ajá. a poco. Entonces, él trabaja a tiempo completo, trabaja un montón. Y para mí fue un poquito, pues, para nosotros, conversar respecto a temas corporativos era como hablar con alguien que no entiende el tema. ¿Por qué? Porque mi papá, como típico emprendedor, si quiere hacer cambios, él los hace. Ya. Si quiere irse de viaje, él lo paga. Si quiere cambiar la estructura de la empresa, pues, pasado mañana ya la tiene la estructura nueva. Ya. Entonces, cuando yo le llegaba a contar y le decía, es que mire que está pasando esto y esto, pero mija, la solución es bien sencilla. Y yo, no es tan sencillo. Ya. Entonces, y también aparte estaba no la presión, porque él nunca me presionó por ese tema, pero siempre estuvo como presente en las conversaciones el tema, mira, pero ¿por qué no te salís y haces algo tuyo? Ujú. Si tú sos capaz, si tú tenés toda la capacidad. Pero lo que finalmente entendimos ambos es que los dos tenemos enfoques distintos. Él le apasiona el emprendimiento y a mí me apasiona el trabajar en una empresa y ver los cambios que se pueden hacer en tantas vidas. Son empresas gigantes, entonces el cambio que se puede hacer ahorita en la empresa donde estoy, 45,000 personas, son 45,000 familias a las que uno impacta. Entonces, eso para mí es otro driver, más que la seguridad que le puede dar un cheque al final del mes. Más es eso, más es el drive y bueno, puedo El impactar impacto, a mucha ajá. gente. Y no, esos son las familias trabajadoras, pero ¿y qué pasa con los consumidores, clientes? ajá. Con los clientes, los consumidores. Entonces se puede tener, eso es para mí algo que cuando mi papá y yo al fin lo logramos entender, creo que encontramos una armonía interesante. Entonces ya los consejos de mi papá ya son distintos, digamos. Ya. No, y tener dos puntos de vista totalmente diferentes bajo la misma estructura. O sea, y era otra cosa que quería agregar a lo que dijiste. Ya no es tan seguro. O sea, el trabajar en una Total. empresa no es como que yo paso la vida aquí. Tenés muchas cosas que incluso hasta a veces es posiblemente hasta más inseguro de cierta manera, porque tenés que cumplir ciertos roles, tenés que cumplir ciertas cosas que tal vez puede ser que un emprendedor no lo tenga que hacer, porque en cualquier momento te pueden despedir. Totalmente. O sea, no es tan seguro como Sí. mucha gente, incluso yo lo vendía, cuando se me acercó alguien que me escuchó en la radio y me dijo, mira, no creas que es tan seguro. O sea, el hecho que estemos bajo una corporación que ya no hay tanto riesgo, tanta incertidumbre, no significa que nosotros estamos al 100% ya asegurados el resto de la vida. Tenés que estar innovando incluso en tu conocimiento, en tu persona, para que te volvás mucho más valioso con el tiempo. Hace 5 años no es lo mismo de ahorita. O sea, antes tal vez decíamos, sí, hace 10, 15 años, pero ahorita cada 3 años, cada 2 años aparecen cosas totalmente diferentes que si no estás a la tendencia, a la Al día. vanguardia, te puedes volver de cierta manera a veces muy dispensable. Totalmente. Y a eso súmele que viene una fuerza laboral súper joven, súper pilas, que leen un montón o que escuchan miles de podcasts como este. Y que están listos para tomar el trabajo que hace una persona por menos plata, porque sus drivers son otros. Y con más energía, porque son más jóvenes, con ojos frescos. Entonces, sí, la presión de estar en una empresa es súper fuerte. Y aparte, es
inevitable que dentro de la misma compañía haya competencia. Competencia sana, en el caso de nosotros es una competencia sana. En el caso de otras empresas no es tan sana, pero el chiste es que o uno se mantiene vigente y nuevo, o realmente sí. Chao. Aparece alguien recién graduado con 2 maestrías. Total. Y en el caso de innovación hay un tema interesante. Si uno mira 5 años atrás, 10 años atrás, maestrías en innovación o carrera de innovación no existe. Un departamento en innovación. Bueno, un departamento en nuestros países no. En Estados Unidos ya había, pero estudiar el tema de innovación, cero. Tal vez uno podía escribir o leer un par de libros y así, pero estudiar el tema, cero. Hoy, justo mañana, la chava que trabaja conmigo, repilas, por cierto, empieza su maestría en innovación. Wow. Entonces, uno dice, puchica, a ver, yo, que cuando vean mi CV, que van a ver una maestría en finanzas, qué hueva, versus una maestría en innovación, ya también. Entonces, uno también se tiene que mantener un poco vigente, y eso pasa en todos los aspectos, no solo en el tema de educación, sino también qué herramientas usa uno. Muchas veces, a mí me dan ganas de decirle a la gente que me dice lo siguiente, ay, ten cuidado, pero me dice, ay, no, yo no soy nada techie, tú hazlo. Yo, pero, a ver, es que no hay que decirlo en voz alta, pues, o sea, si eso... Es pecado ahorita. No lo puede decir. Justo ahorita, necesitamos hacer un Google Docs para que todo el mundo empiece a hacerlo, porque no nos podemos juntar. Bueno, mejor eso tú lo haces. Yo, no, eso no hay que decirlo en voz alta, pero sí, obviamente, yo lo hago con mucho gusto. Sí. Y sí es un tema de mantenerse al día, mantenerse despierto. Sí, estar consciente de todo lo que está pasando y que estar consciente que en algún momento, no sé, si no lo seguís haciendo, o sea, no te puedes quedar igual. Sí. O sea, estamos hablando de los teléfonos, de las tablets, de la tecnología, que cada año, si no estoy mal, no sé cuántos días, es exponencial los cambios que se hacen, y eso impacta de cierta manera lo que vos haces. Puede ser que tu trabajo sea X, pero una aplicación de hace 2 años que empezó haciendo eso, ahora ya está haciendo tu trabajo. Total. Que si vos no aprendes a usarlo, pues alguien que lo sepa va a poder manejar tu trabajo y el de él, porque ya esta aplicación ya lo hace. O de ciertas cosas. Entonces, ser consciente, obviamente estarse actualizando. Yo creo que el estar de cierta manera en redes sociales, hay que tener mucho cuidado quiénes seguís, porque puedes estar siguiendo cosas que tal vez no te estén dando, pero también hay personas que están constantemente educándote de todas estas tendencias que puedes aplicar en el trabajo. Totalmente. Hace poco leí un dato curioso que decía que ahorita, si uno estudia en una universidad algo de tecnología y de programación y así, dentro de 3 años, lo que estudió en los primeros 3 años ya no es vigente. Entonces... es un poco frustrante, pues, que es una carrera que nunca no termina, pues. Pero sí es súper importante mantenerse al tanto, mantenerse al día. Mira, Silvia, ¿en qué momento una empresa decide necesitamos implementar gente, dedicar recursos a la parte de pensar? Porque literalmente es ponerse a pensar, sacar hipótesis, validarlas, sacar tesis y bueno, saquemos a venderlo al mercado. ¿En qué momento una empresa dice, ¿cuándo le dedico recursos a esto? Bueno, pues hay como varios motivadores para que una empresa decida innovar. Y lastimosamente, la mayoría de veces tiene que ver con que les están comiendo el mandado, o están dejando de ganar lo que ganaban antes, o alguien pilas empezó a ver que había algún cambio relevante que estaba acercándose. Pueden ser muchísimas razones, pero generalmente las grandes que empezaron, back in the day, que empezaron a ver temas de innovación, era por 2 razones, o porque estaban perdiendo market share, o porque alguien les abrió los ojos y les dijo, mucha, esto viene, y pongámonos las pilas, porque esto viene para quedarse. En nuestro caso fue una mezcla de las dos. Realmente se vio algunas cosas que venían
en temas de la región. Y pues bueno, empezamos a ver eso que venía reflejado en el market share. Ok. ¿Verdad? No era que estuviéramos perdiendo market share, sino que realmente ya no estaba siendo tan fácil ganar como antes. Igual estábamos ganando, pero, o sea, winning in the game, ¿va? Pero igual estábamos ganando, pero ya no era tan sencillo como antes. Entonces empezamos a ver, puchis, ¿por qué nos está costando más? Y empezamos a ver un montón, y de ahí fue cuando levantamos la mirada y empezamos a ver el entorno, y fue cuando se decidió entrarle de manera formal. Esta empresa, CMI, si es del tamaño que es, no es porque no ha innovado. Ajá, igual. ¿Verdad? Pero hasta el 2014 se decidió, bueno, vamos a hacerlo formal. Ajá. Y vamos a hacerlo metodológico. Todos innovamos de manera distinta. Lo que queremos hacer es estandarizar conocimiento, estandarizar procesos, metodologías, herramientas, cultura. Uh-huh. Y pues bueno, empezar a impregnar ese tema. Y algo interesante que se dieron cuenta cuando empezaron con este esfuerzo fue que lo que los llevó a ser el tamaño que son ahorita no es lo que los va a llevar al siguiente nivel. Uh-huh. Y sí quieren llegar al siguiente nivel. Y se dieron cuenta que manteniéndose igual no iban a poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, así fue como decidieron entrarle de manera formal. Y ha costado, sí, ha costado. Son cambios culturales súper fuertes. Venir de una mentalidad de eficiencia operativa, eficiencias, a una mentalidad de, ok, tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que pensar hacer las cosas diferentes, de distinta manera. Entonces, este cambio cultural es un proceso ongoing en lo que estamos trabajando fuertemente. Y pues bueno, vamos a ver. A mí me gustó lo que dijiste, de lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde querés llegar a estar. Creo que es la realidad de muchas empresas, especialmente las familiares, en estos casos donde tal vez sigue la figura paternal y sigue la manera de estructurar de que ahí está el papá y lleva, no sé, X cantidad de tiempo, que como él lo hizo así, entonces así se tiene que hacer. Creo que es un momento, bueno, que eran otras preguntas que te quería hacer, que es que, ¿qué pasa si yo quiero innovar en mi empresa? Pero no puedo tener los recursos o no puedo invertir los recursos en un departamento de innovación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que estas empresas que están en ese como limbo, que, ok, tengo que innovar o literalmente me van a comer el mandado? Ya vienen empresas con tecnología que tal vez yo no he aplicado todavía. Me va a llevar 2 años de curva de aprendizaje aplicarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir? Bueno, pues, la puchis, esa es una pregunta bien, bien difícil de responder de manera breve, pero voy a tratar. Sí. Creo que hay 2 cosas importantísimas que tenemos que tener en mente. 1, la importancia de tener un marco de trabajo uh-huh. respecto a innovación. Pero un marco es al menos tener... Un marco conceptual. Ahorita lo voy a explicar. Y 2, saber que tocan tomar decisiones duras. Ok. En el tema de un marco de trabajo, nosotros lo tomamos del Global Innovation Management Institute, que me parece un marco de trabajo fenomenal, no solo para innovación, sino para un montón de otras iniciativas que se puede adaptar. Pero hablando específicamente de innovación, este marco conceptual tiene 3 pilares básicos. Estrategia de innovación, es decir, ¿qué quiero alcanzar? Uh-huh. 1, ¿por qué? ¿Por qué quiero alcanzar lo que quiero alcanzar o por qué quiero innovar? 2, ¿hacia dónde quiero llegar? Y 3, como más o menos por dónde le quiero tirar. Yeah. Eso es el tema de estrategia. Luego, el segundo tema, que es lo que va a lograr que la estrategia sea una realidad uh-huh. o sea ejecutable, es la capacidad para innovar. Okay. Es decir, ¿qué procesos tengo que tener? ¿Qué gente tengo que tener? Porque no necesariamente la gente que tengo hoy es la gente correcta. Exacto. ¿Qué gente tengo que tener? ¿Y cuánto plata le tengo que invertir? Y 3, ¿qué cultura de innovación quiero tener?
siempre pongo, cuando doy talleres, pongo un ejemplo de los típicos ejemplos de las empresas que hoy ya no existen. El Blockbuster. típico caso de Blockbuster, el típico caso de Kodak, Ajá. el típico caso de Panam. Bueno, usted no sé si se acuerda de la aerolínea Panam, pero... No, vi la de la película. Bueno, pero la de Leonardo DiCaprio. Bueno, pero Panam en realidad... A mí me encanta la historia. Panam fue una aerolínea, fue la primera aerolínea de llevar a cabo un viaje transatlántico de manera exitosa. Ah, ok. Y todas las niñas queríamos ser aeromosas de Panam, Yeah. todos los niños querían ser pilotos de Panam. Y hoy por hoy ni existe. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Desaparecieron, no se mantuvieron al día, no se mantuvieron vigentes. Y la moraleja es que hoy por hoy los cambios están siendo tan rápidos. Antes, Panam se tardó como 30 años en desaparecer. Ok. El caso de Blockbuster se tardó 4. Ok. Ya iba incrementando la, O sea, la rapidez. el tiempo que se tarda en desaparecer una empresa hoy por hoy se traduce a meses. Wow. Entonces, realmente, ¿será que es suficiente hacer innovación? Y la respuesta es no. La respuesta es, no, brother, no. Tenés que ser innovador. Tiene que estar en tu ADN. Y es por eso que es tan importante y ponemos tanto énfasis, nosotros en CMI ponemos tanto énfasis en la cultura de innovación. ¿Qué comportamientos queremos generar en la gente? ¿Qué pensamiento? Queremos generar queremos generar comportamientos que la gente diga, no, eso no se puede hacer. Uh-huh. O queremos generar comportamientos que la gente proponga cosas. Ajá. ¿Qué tipo de cultura de innovación queremos tener? Ya no es suficiente hacer innovaciones, tenemos que ser innovadores. Y esto en una empresa no importa el tamaño que tenga. Si la empresa tiene claro hacia dónde quiere ir, o tiene claro por qué quiere innovar, hacia dónde quiere ir, qué necesita para hacer esa innovación realidad y qué tipo de culturas y comportamientos quiere fomentar, pues ahí está su forma de empezar a trabajar temas de innovación. No es necesario un equipo gigante, ¿no? Hay, o sea, si queremos verlo así, hay consultoras que atienden necesidades puntuales. Saber qué puedo hacer in-house, saber qué puedo hacer outsourced es importantísimo también. Lo puede hacer cualquier empresa de cualquier tamaño. Hay muchísimos recursos hoy por hoy de innovación en Guatemala. Partners con quien se pueden aliar. Nosotros mismos no hacemos todo in-house. Yeah. Es carísimo y es tardadísimo. O sea, hay gente que ya lo sabe, ya lo hace. Entonces, para nosotros es parte de nuestra estrategia de innovación diferenciar qué hacemos internamente y qué hacemos externo. En base a ese marco conceptual o ese framework de estrategia, capacidad y cultura, viene mi segundo punto, de las decisiones difíciles. Muchas veces hay dos opciones. O la gente actual se monta al barco para trabajar bajo la magia del y, the power of and. Okay. Tengo que hacer lo que hago y hacer cosas nuevas, o realmente no funciona. Si es una empresa pequeña, si es una empresa grande, bueno, contraten a 2 equipos separados, pues, pero si es una empresa pequeña, sí les toca más duro. Tienen que hacer las 2 cosas. No se pueden quedar solo siendo operativamente eficientes. Ya. Y bueno, como una empresa familiar, digamos, el dueño de la empresa tiene que tener claro eso. Si tiene una empresa de 30 años, por ejemplo, la gente que está trabajando ahí probablemente son sus amigos de la infancia. Probablemente. O familiares. Tienen que saber que va a tener que tomar decisiones difíciles de o montarlos al barco o darle las gracias. Wow. Es duro, pero eso es parte de mantenerse vigente también. Y estas empresas de 30 años, estoy seguro que también tienen gente que lleva ahí desde que empezó la empresa, que es otra cosa que se mantiene en el mismo puesto. ¿Y eso qué es lo que hace? Que las personas se acomodan, no ha innovado, no conoce otras áreas porque se han mantenido ahí y haya metido raíces de cierta manera. Sí. Entonces también eso afecta bastante. Sí, eso pasa en todos lados, la verdad. Hasta pasa en la vida.
Ajá. Eso pasa en la vida, eso no es únicamente en temas laborales, pasa en todos lados. Pero la habilidad de adaptarse es una habilidad única del ser humano que lo puede hacer muy bien. Entonces, es cuestión de actitud. Ok, pero entonces esa cuestión de adaptarse la tiene que tener de primero el líder. El líder tiene que entender de que ya no es lo mismo que antes, tiene que empezar a ver a futuro, por lo tanto tiene que tomar decisiones a base de lo que se quiere llegar a tener o hacer. Bueno, hay varias formas. Conozco empresas que, bueno, CMI, de hecho, fue un caso interesante. Aunque la intención de los líderes estaba para innovar, quienes realmente empujaron el tema y quienes realmente pusieron presión, no fue de hasta arriba, fue de la capa en medio. Wow. Y algunos casos de las capas de abajo. Entonces, cuando ya empezó a generar bulla, digamos, el tema, ya los líderes empezaron a poner más atención y más atención y más atención y dijeron, bueno, esto lo hacemos porque lo hacemos, ya no tenemos opción de no innovar. Ok. Entonces, hay de los dos sabores. Hay top-down y hay bottom-up. Okay. Así que mientras haya voluntad para hacerlo, una persona en cualquier puesto puede empujar el tema. Puede empaparse del tema, puede ser un thought leader del tema y empezar a traer la atención al tema y empezar a darle la relevancia que tiene. ¿Y te ha tocado tratar con, digamos, en una corporación tan grande, la gente? O sea, la resistencia al cambio, de mucha tengo esta idea que les va a mejorar la vida, pero que ellos no quieren ese cambio porque hay gente que le asusta el cambio, entonces no te apoya. ¿Cómo hiciste? O sea, uno, si te ha pasado, y dos, ¿cómo hiciste para superar eso? Por supuesto que siempre hay gente que no... que diría mi mamá, los papás del no. Ok. ¿Verdad? Pero... Y muchas veces yo he sido una de ellas por otros... Todos tenemos razones para decir que no. Uh-huh. Muchas razones tienen que ver con timing. Ya. Yeah. Muchas razones tienen que ver con ancho de banda. A veces uno no se da abasto. El que mucho abarca, poco aprieta. Enfoquémonos. Enfoquemos los esfuerzos. Entonces, o bien, en mi caso particular, yo trabajo con mucha gente muy creativa, muy soñadora, que eso es parte de los innovadores, ¿no? Y es difícil tratar de aterrizarlos. Entonces, y es difícil tratar de enfocar a la gente muy creativa. Entonces, uno se vuelve también en un fuerte funcionario del no. Pero, en el caso que yo he tenido que presentar, o mis equipos o los equipos con los que yo trabajo, realmente yo no tengo equipos directos, sino que yo trabajo como a la periferia de los equipos, siendo facilitadora de herramientas, facilitadora de foros, y he tenido que estar ahí sentada cuando nos dicen que no. Realmente hay metodologías y hay herramientas que nos preparan para ese tipo de respuestas. Ah, ok. Hay ejercicios súper buenos que nos ayudan bueno, en el ejercicio de ahorita vamos a encontrarle todos los peros a la idea. Okay. Busquemos a tal persona. Esa persona nos va a decir todos los peros que puede tener. Entonces, como que nos vamos preparando un poquito. Y aún así, pues, nos dicen que no. Y no porque no queremos. Y así de sencillo. Sí, simplemente no quiero. Así de sencillo. Simple y sencillamente no queremos. Básicamente es un tema de preparación. Yeah. Hasta psicológica. Porque uno se llega a enamorar de la idea. Pero también hay un tema de preparación de entender que eso es parte del juego. Uh-huh. El tener un no como respuesta es parte del juego. Y por algo será. Tal vez más adelante puede funcionar. Lo hemos disminuido considerablemente teniendo los foros correctos. No todo se le tiene que presentar a todas las personas. Cuando uno entiende en qué etapa de la idea vamos, uno va a entender a qué foros le tiene que presentar. Yeah. Entonces, eso nos prepara muchísimo más
para el momento que lleguemos allá al mero mero, ya la idea ya va en otro estado, en otro estadio. ¿Sabes de que yo estaba leyendo en un libro que se llama Originales? Me encanta. Me encanta ese libro, sí. Y hay una parte que me gustó bastante, que la gente que nunca ha probado hacer ideas, la gente que no ha tenido ideas, la gente que se ha limitado a pensar, es la que más se va por la parte del no. Mientras que hablas con gente que ha tenido ideas, la gente que tiene ya esa creatividad, esa curiosidad de que sí se puede, solo que hay que pensar de esta manera. Entonces, identificar los dos tipos de personas. En el libro incluso hicieron experimentos de que antes de empezar a evaluar alguna idea que querés que te la acepten, que los pongas como a pensar en proyectos o ideas locas para que ellos se quiten como que esa imposibilidad, y después presentar la idea que posiblemente es loca, ellos ya lo van a ver con una aceptación un poquito más abierta y muy probablemente va a ser más fácil de aceptar. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí, en lo que tal vez no estoy tan de acuerdo, es en el tema de que son personas que nunca han tenido ideas. Ok. Puede ser que sí han tenido ideas, pero tal vez nunca les ha tocado ejecutar ideas tan disruptivas. Pero porque está bien, o sea, no todos imagínense si todas las personas fueran disruptores. Cabal. O sea, eso sería un mundo sin estructura, sería una anarquía total. Pero creo que todo va en función de cuándo necesito la aprobación de este tipo de personas, cuándo los necesito involucrar a este tipo de personas. Muchas veces, y a nosotros nos ha funcionado muchísimo. De hecho, tengo un par de personas en la corporación que son bastante no quiero decir negativos, porque no es que sean negativos, sino que son críticos. Okay. Bastante críticos. Y hemos aprendido durante estos años que a ellos es a quienes les tengo que presentar antes. Les presento a ellos antes o les digo, mire, fíjese que estoy trabajando en este tema. ¿Qué piensa? Y me empiezan a deshacer la idea. Y después les hago la pregunta, ok, entonces, ¿cómo la hago? Y ahí ya los pongo como en jaque. Y ellos empiezan súper incómodos, mis gordos, súper incómodos, pero empiezan a darme un montón de insights súper relevantes para robustecer la idea. Y eso es parte del proceso. Es parte del proceso. Y de hecho es una de las herramientas que nosotros tenemos. Vaya y pregunte por qué no compraría lo que yo le estoy vendiendo. ¿Por qué no apoyaría la idea que yo le estoy proponiendo? Entonces, es tan importante que es parte del proceso que nosotros tenemos ya estandarizado. Qué interesante. Es duro. Es duro porque de verdad que no es bonito que a uno le digan, brother, tu idea así que sucks, man. No es bonito. Pero es parte del juego. Es parte de robustecerla, es parte de hacerla bulletproof. Y hasta que uno entiende eso como innovador, uno va a poder empezar a ver las innovaciones con otros ojos. Y es distinto. Muchas veces, bueno, yo tengo un dilema personal. Pero, y es que muchas veces aquí en Guate se confunde o se intercala los conceptos de emprendimiento con los conceptos de innovación. Y son dos cosas íntimamente relacionadas, pero son dos cosas diferentes y se manejan de manera distinta. Un emprendedor generalmente está enamorado de su idea y va a hacer lo que sea necesario para lograr que su idea tenga éxito. Y ahí es donde tiene que entender un concepto de innovación muy relevante, y es lo que tú estás pensando no necesariamente es lo que funciona. Entonces, ese apego y ese enamoramiento de la idea tiene que ir desvaneciéndose. Pero entonces los emprendedores dicen, pero a ver, ¿y la pasión? ¿Dónde queda la pasión? Y es una conversación de horas y es una conversación filosófica, pero el éxito de las innovaciones relevantes que hemos lanzado nosotros han venido porque la versión que nosotros planteamos al inicio no fue ni cerca la versión que se lanzó al final. Para nada. Tuvo un proceso de desconstrucción. Tuvo un proceso de que nos rompieron por completo la idea. Nos rompieron los sueños, dirían por ahí. Pero era parte del juego. Y era parte de encontrar lo que funciona y lo que
el consumidor o el cliente quiere. Ujú. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente. ¿Qué es lo que qué es lo que qué es lo que mi cliente necesita? Sí. ¿Qué es lo que él tal vez ni sabe que quiere? Porque, como decía Henry Ford, que si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran respondido caballos más rápidos, ¿verdad? En vez de un carro. Pero uno los puede observar. Y a veces y eso es un insight, realmente, una necesidad no articulada. La persona ni siquiera sabe qué es lo que necesita, pero sus comportamientos, sus actitudes, sus gestos nos hablan mucho, y hay que tener esa sensibilidad, pues, y tener esa agilidad de pivotear cuando uno no está atendiendo tan exactamente lo que nuestro consumidor quiere. Fíjate que hablando de esto y lo que tocaste el tema de la pasión de los emprendedores, creo que el emprendedor no está enamorado tanto de la solución, sino que está enamorado, o sea, bueno, yo creo que sería mejor que si estás enamorado del problema como tal. ¿Por qué? Porque el problema es como que morfea y sigue cambiando, a que si estás enamorado de la solución, que puede ser que no funcione, entonces, ok, ya no funcionó, pero al final si tu pasión va hacia resolver ese problema final, vas a probar A, vas a probar B, vas a probar Total. C, vas a probar D, vas a probar de hacer lo que sea, porque al final tu pasión está en el problema, no tanto en la solución que estás brindando. Totalmente de acuerdo. Y ese mismo pensamiento es lo que se necesita trasladar e impregnar en la gente dentro de las empresas. Ajá. Uno, tener la sensibilidad de entender que hay un problema y definirlo. Fui a un taller que decía, no, es que el verdadero problema es definir el problema. Uh-huh. Porque muchas veces en la definición del problema nos enredamos, nos confundimos, estamos yendo por donde no es, o simplemente estamos equivocados. Entonces es un reto identificar cuál es el verdadero problema, el problema de fondo de los problemas que nosotros percibimos. Ok. Y ese pensamiento, de hecho tenemos un taller que es definición de problemas de fondo y definición de análisis de complicaciones, se llama. Y precisamente es eso, entender realmente cuál es la complicación, cuál es el problema y trabajar en eso. Somos seres humanos, es inevitable. Es inevitable enamorarse de tu solución. De las propuestas, ¿verdad? Pero como cualquier cosa en la vida es cuestión de práctica. Si uno practica y practica y practica el tema de encontremos soluciones, cambiémoslo, let's go back to the drawing board, eso es súper difícil. Eso nos tocó en uno de los proyectos que la gente estaba tan entusiasmada. Y yo que estoy en la periferia de los equipos, que estoy dándoles ánimos, dándoles porras, buscándoles los foros correctos, consiguiéndole las reuniones con la gente correcta para que lo presenten. Y decir, y escucharla a la gente esta que nos dice, no, tienen que regresar porque esta solución no hace fit con la estrategia del negocio. Y verle las caras, o sea, realmente toma un ticket emocional alto también, ¿verdad? Entonces, pero es parte de practicar. Sí. Nuevamente, es entender que es parte del juego. ¿Y cómo aplicarías la innovación en la vida? ¿Cómo aplicarías la innovación en tu vida? ¿Y cómo podríamos nosotros, la gente que está escuchando, aplicarla? Digamos, ¿alguna metodología? ¿Alguna... A la puchis. Ajá. Pues mire, uno es... voy a sonar súper todos los consultores dicen lo mismo, pero bueno. Uno es definir qué es innovación para uno. ¿Qué es innovación? Para ti, ¿qué es innovación? Para mí es hacer las cosas diferentes y esperar resultados distintos. No es solo pasarse a redes sociales, no solo es tener... que es mucha, digo que queremos innovar y queremos queremos abrir nuestra página web, queremos hacer un montón de cosas y es como... Exactamente. No solo es eso. No. Uno es... Para uno, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar para uno? Igual para una empresa. Uh-huh. ¿Qué es innovar para una empresa? Lo mismo. Luego, definir qué meta, o sea, qué quiere alcanzar uno. Lo que hablábamos de la estrategia. Yo tengo una persona muy cercana a mí, a quien quiero mucho, que me dice, es que mira, necesito poner una empresa.
Buenísimo. Le dije, necesito hacer un emprendimiento porque yo no quiero, típico, ¿verdad? Yo no quiero ser empleada, necesito Ajá. pista, no sé qué, va. Está bien. Buenísimo. ¿Y qué tenés pensado? Mira, estoy pensando en algo de exportación de vegetales o en algo de Artesanías. artesanías típicas o en algo de Airbnb. Y yo le digo, a ver, pero o sea, pero ¿qué querés hacer? Ajá, Pues ajá. cualquier cosa, pero no, es que no es así, Ajá. no es así, no es cualquier cosa. Uno tiene que encontrar primero qué es lo que le apasiona a uno y bueno, ver si hay algo en esa vía, pues. Ujú, ujú. Por eso, ¿qué es innovación para uno? Es tan importante, ¿qué es lo que uno quiere lograr? Igual de importante que qué es innovación. Y 3, edúquese, edúquese. Tiene que aprender, tiene que leer, tiene que ver videos. Ya Netflix ya no es para ver Friends ni para ver, no, es para ver documentales acerca Ajá. del tema, es para empleemos el tiempo en algo que aporte al tema que yo quiero. Em, y ya, hágalo, Sí, hágalo. probar, fallar, Ay, seguir sí, probando y ahí fallando. tenemos proyectos que va a estudio y estudio y estudio de mercado y son miles de dólares. Y yo solo me puse a sumar todos los estudios de mercado que hemos hecho. Y yo les digo, mucha, hubiéramos lanzado Lanzado. y ya lo hubiéramos sacado al mercado. Pues Cabal. si no funcionaba, ya lo hubiéramos sacado. O bien, de repente, y sí, Ujú. ¿verdad? Pero, ¿cómo es? Parálisis por análisis, lo que Cabal. dicen, pero sí, es importante como prepararse un poquito y aprender un poquito del tema. Al menos lean un libro, pues, Ajá. de qué es, de Innovar. cómo puedo innovar o cómo puedo... Clayton Christensen no tiene el de Innovator's Dilemma, tiene un libro que se llama How Will You Measure Your Life. Wow. Es una nave, es una nave, es cómo llevar todos estos temas de innovación, que él es un profesor súper bueno del tema de innovación, y cómo llevarlo a la vida. Entonces, eh, de verdad, no es de soplar y hacer Ujú. botellas. Hay que prepararse como todo. Uno quiere correr una maratón. Perfecto. Entrene. Ajá. Cómprese los tenis correctos. Si no, se le van a llenar de ampolla los Cabal, pies. cabal. La ropa. Cómprese una ropa correcta. Si no, va a ser una sopa de sudor cuando termine. O sea, hay que prepararse. Y eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica desvelos, Ujú. implica dejar de salir a parrandear, Sacrificios, cabal. implica no tener dinero para comprarle el arreglo de flores para el Día de la Madre. O sea, implica muchísimas cosas y estar dispuesto. Hay Ok. que estar dispuesto a hacerlo, ¿va? Mira, Silvia, y un día normal tuyo dentro del departamento de innovación, estoy seguro que tenés que filtrar muchísimas ideas, filtrar muchísimos proyectos. ¿A base de qué filtras esos proyectos? ¿A base de qué filtras esas ideas? Y si has cometido algún error Ay, Dios. y te has Sí. arrepentido, ¿cómo ha sido? Pues tenemos algunas herramientas para evaluar las ideas y siendo 100% honesta, no hemos sido buenos ni disciplinados en hacer este tipo de filtros. Esto está a punto de cambiar porque Ok. estamos en medio de una transformación bastante importante, pero em, necesitamos robustecer nuestra rúbrica de evaluación. Cada proyecto es tan distinto porque Ujú. estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de pollo amarillo, comparándolo con un proyecto de energía solar, Ajá. comparándolo con un edificio de apartamentos nuevo, comparándolo, o sea, son proyectos tan distintos y que es difícil encontrar una métrica, una rúbrica que los empareje. Sin embargo, como lo hacemos nosotros o como es la propuesta que queremos reforzar, que se empiece a tener la disciplina para hacer, tiene que ver con el fit estratégico. Ok. Si cumple o va alineado por lo menos con la estrategia, si aporta significativamente hacia el objetivo de alguno de los enfoques estratégicos Ajá. que nosotros tenemos, si mueve la aguja en términos de crecimiento y si es suficientemente innovador. Ok.
Así es como los evaluamos nosotros y ya podemos estandarizar un poquito más o menos de qué estamos hablando, si estamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿verdad? Y, y así nos tenemos que ir. Obviamente cada proyecto, un ejemplo, ¿verdad? Un proyecto puede ser que no sea tan grande económicamente, pero va a generar muchísimo posicionamiento de marca. Esos son los proyectos que son bien difíciles de evaluar, porque ¿cómo medimos el retorno? Es difícil, que a la gente le gusta más, o sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se monetiza eso? Y eso es un reto bien, bien grande que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo monetizamos todos los esfuerzos que estamos haciendo? Porque hay muchos esfuerzos, por ejemplo, de cultura. ¿Cómo se monetiza el tema de cultura? Con la, no sé, tal vez eficiencia que creas o algo así. Pero, ajá. Pero a veces no solo es eficiencia, sino que es como la gente está siendo más propositiva o no. Ah, ok. Y la eso gente está... No, eso es... No como, es numeral, no es cuantitativo. Ni genera un solo dólar. Ajá. Cuantificable. Ajá. Va a generar dólares en el overall y yo sé, pero cómo este esfuerzo de hacer nuestros días de innovación o estas charlas de innovación, ¿cómo cuantifico o justifico lo que estoy gastando? Entonces son cosas... ¿Cómo lo cuantificas entonces? Si en dado caso has tenido que hacer un proyecto de esos, ¿qué es lo que hay que hacer? Se va todo a un bolsón. Se hace una encuesta de satisfacción y de engagement de la gente al tema de innovación, pero realmente no es monetizable. No lo puedo capitalizar. Sí, tal vez no van a invertir tanto en eso, pero sí van a invertir cierta cantidad pero al año. Pero conceptualmente es difícil porque... Nuevamente, conceptualmente necesitamos ese tipo de cosas para que la gente no le diga que no a tantos proyectos, por ejemplo. Para que la gente empodere a sus subalternos a que generen ideas de innovación para, no sé, para generar ahorros o yo qué sé. Pero es como que un círculo vicioso que la cultura no funciona si no hay una estrategia, la estrategia no funciona si no hay capacidades, las capacidades no funcionan si no hay cultura. Entonces, como es un arte. Es un arte y es difícil entender ese tema, especialmente cuando nos asignan presupuestos. Ajá, ¿y cuánto me dijiste que vas a gastar en cultura? Sí, pero ¿y por qué? Entonces, es un arte y todos tienen que estar educados en el tema para poder habilitar lo que se necesita hacer. Exacto. Mira, qué interesante. Y viéndolo desde tu perspectiva, creo que es algo súper valioso el poder tener tantos sombreros a la vez de, voy a hablar de temas inmobiliarios, después de agricultura, después de, no sé, de otras cosas. ¿Es algo que has venido desarrollando? ¿Es una habilidad que tú tenías antes o ha sido gradual? Mire, ha sido, obviamente, la práctica, no me estoy diciendo maestro, pero ni cerca de, pues, pero la práctica es del maestro. Es un tema de practicar. Y eso ha sido una de las cosas favoritas de mi trabajo por mucho. Y es que las unidades de negocio me han abierto las puertas para aprender. Exacto. De los negocios en los que ellos funcionan. Obviamente, yo no soy experta en ninguno, obviamente, pero sí los entiendo. Ajá. Sí los entiendo y por estar tan cerca de ellos, como que estoy entendiendo... como que entiendo cuando están conversando y tomando decisiones respecto a los proyectos, no me quedo yo como en gallo, ¿verdad? De que, ay, no, yo soy líder metodológico de innovación y ya estuvo. No, sino que he podido como que tener ese entendimiento un poquito más holístico del lado del negocio, de las cosas. Y aparte, la misma metodología me obliga a salir al mercado y hablar con los clientes. Entonces, tengo la dicha... la gente que estamos en proyectos de innovación tenemos la dicha de tener tanto la perspectiva del cliente y consumidor y qué es lo que ellos quieren y tener la perspectiva del negocio y what makes money, ¿no? Ajá. Y a veces estos dos no se están hablando. Yeah. Y el arte o la habilidad nuestra o la responsabilidad nuestra como equipos de innovación es en hacer que esas dos partes se hablen. Y realmente ha sido un aprendizaje súper chilero de los negocios en los que estamos como corporación. Y también las unidades han sido unas naves en abrirme las puertas y en contarme
todo, oye, porque, pero todo, todo. Y es bien bonito entrar en una especie como de, uno se convierte en un como puente Ya. y la gente lo empieza a ver a uno como un puente Ajá. para, no solo para entre la misma unidad, sino que con distintas unidades. Ok. Mira, Silvia, fíjate que queremos hacer algo Con tecnología. ajá, con tecnología. ¿A quiénes me recomendás? No se preocupen, aquí Ajá. tenemos a tatas, estos son nuestros... ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que tener un pie en el ecosistema externo de innovación y qué está pasando afuera. Entonces, es bien bonito. Qué es bien interesante. bonito. Sí. Silvia, y también me contabas de que dentro del Departamento de Innovación han lanzado, bueno, tienen 60 proyectos abiertos. De esos 60, 10 se lanzaron. De esos 10, solo 4 fueron exitosos. ¿A qué le garantizas el éxito a esos 4 proyectos? A la vez. Es rolling the dice. No, son mentiras. No. Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es como personas y como corporación, y eso lo he visto repetido en todas las empresas que tienen innovación existente. Todas las empresas luchan contra una debilidad grande que es la priorización. Sí. De esos 60, ¿cómo agarramos esos 10? No, cómo agarramos esos 60. De los 1000. Ajá, porque tenemos 1000. Ajá. Tenemos, literalmente, son 1000. Y cómo priorizamos y qué metemos al pipeline de innovación y qué no, qué se queda dentro de las unidades y dentro de la operación y qué no. Es un tema complejo, no es nada fácil. Le digo, no tenemos una receta definida para esto. Se ha hecho mucho con esta evaluación de impacto y factibilidad, y ahí hemos hecho unas priorizaciones para bien o para mal. Eso es lo que nos ha funcionado. El éxito de estos 4 es una convergencia de muchos factores. Le contaba del tema de que se alinean las estrellas un poco, pero es un tema muy fuerte, que el insight del consumidor haya sido el correcto. Okay. Eso es clave, que hayamos entendido cuál era el problema de fondo. Eso es asumir. No asumir, sino que realmente we nailed it. Ajá. Entendimos cuál era el problema de fondo. 1, 2, una ejecución disciplinada y excelente. Eso fue clave para el éxito de los 4. 3, la agilidad para cambiar, para pivotear lo que no estaba funcionando. Y hay un ejemplo que me encanta, que es lo pueden ver en el mercado, tal vez aquí en algunas zonas no, pero en el interior del país y en algunas zonas cerca de los mercados y demás, que es el tuk-tuk de pollo granjero, que se llama el Mero Mero Móvil. Ok. Ese nació de un proyecto de innovación, todavía me acuerdo del taller de Design Thinking, de hecho. La historia del tuk-tuk es bien bonita. El equipo de granjero, de pollo granjero, una nave, gente grande, gente súper joven, pero todos con un mismo objetivo, de llevar el producto a donde estaba la gente y no seguir esperando que la gente llegara. Yeah. Entonces, todos tenían claro el objetivo, entendieron cuál era el driver de las personas. Fascinante lo que descubrieron este equipo de gente. ¿Se puede saber algún insight de eso? Un insight relevante que sacaron de un estudio fue, pero un estudio guiado por ellos, fue que la gente en cierta región del país, especialmente las mujeres, porque es un tema antropológico, pero no sé si lo puedo decir, la verdad. Bueno, si puedes bueno, pero realmente que la gente las mujeres veían que comprar pollo frito para la comida, digamos, de su familia, las hacía sentir como que estaban siendo malas mamás y malas esposas, porque el rol, entre comillas, el rol de la mujer, quote unquote, ¿verdad? Es cocinar, cocinar para su casa. Entonces se sentían como que no estaban cumpliendo el rol que ellas tenían que cumplir. Interesante. Entonces, básicamente toda la publicidad y todo el tema tuvieron que cambiar el enfoque completamente, porque realmente lo que buscaban era que se sintieran cómplices del tema y ayudarla a ella a cumplir un rol más eficiente. Ok.
Entonces, pareciera que es como muy, muy simple, pero toda la publicidad y la comunicación alrededor de ese insight fue bastante relevante. Ok. O sea, eso hizo que las mujeres fueran a comprar... En algunas Ajá. partes del país, sí. Que en donde los hombres tal vez no lo hacían. ¿Por qué? Porque los hombres compraban pollo cuando salían de un partido de fútbol, por ok. ejemplo. No todos los días como almuerzo. No todos los días como almuerzo. Interesante. Fue un tema pues, que a mí me impresionó y es de lo que más me acuerdo. Y son insights que en este producto sirven, pero también te dan en la mente decir, ok, existe un mundo de posibilidades increíbles. Ese insight Ajá. habilitó un montón de proyectos también. Ok. Un montón de proyectos adyacentes. Y pues regresando al tema del tuk-tuk. Cuando se lanzó por primera vez, no se tomaron en consideración un montón de aspectos como los permisos municipales, el tema de que iba a generar tráfico en los pueblos que son... Porque se parquean. Ajá, o sea, se tiene que parquear. Otro tema era... Ajá, él va a recibir el dinero y con las mismas manos sucias va a despachar el producto. ¿Y qué va a hacer si ¿dónde va a guardar el dinero? Y se le pincha una llanta. Y se le pincha una llanta. Y se queda así. Total que se lanzó el prototipo. Y se empezaron a hacer tantos cambios que hoy por hoy hay como 4 modelos distintos de funcionamiento del mismo tuk-tuk. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente de ahí, la gente del equipo entendió que lo que estaban haciendo era un piloto. Uh-huh. Y la forma de manejar un piloto es pivotear. Hasta encontrar la fórmula, el sweet spot que funciona, hasta encontrar la fórmula que realmente les genere todo lo que ellos quieren. Presencia de marca, plata, trabajo, etc. Entonces, esto es un ejemplo que a mí me encanta porque la innovación no terminó con lanzarlo. Ajá. La innovación empezó cuando se lanzó. Ajá. Y bien, a mí me gustó un montón ese ejemplo en particular. Perfecto, Silvia. Mira, lastimosamente tenemos que terminar ya por el tiempo. ¿Tenés algún libro que nos recomiendes a nosotros, la gente que quiere empezar a innovar, ya sea en su emprendimiento o en su vida? ¿Tenés alguno que te haya acompañado? Bueno, hay 2 que me gustan un montón. Uno es Originals, de hecho. Buenísimo. De Adam Grant. De Adam Grant. Me parece un libro fascinante. Excelente escrito. Llenos de historias súper entretenidas. Me encanta. Hay otro libro que se llama Mindset. De Carol Dweck. Es una psicóloga de Stanford. Es fenomenal. Y habla del growth mindset. Y cómo el pensamiento de crecimiento lo tiene que acompañar el resto de su vida. Uno nace con eso. Uno de niño. Uno mira a los niños que empiezan a caminar y se caen, pero los niños no cuando se caen se quedan tirados lamentándose que no pudieron caminar. No, para ellos se levantan y con la misma felicidad siguen caminando. ¿Por qué? Porque ellos entienden que aprender a caminar es un proceso. Es un proceso de caerse, levantarse, caerse, levantarse. Algo pasa en nuestras vidas que mientras más grandes somos, nos caemos y lo primero que vemos es con una gran vergüenza quién nos vio. Uh-huh. Y ese libro lleva esos ejemplos de growth mindset a muchos aspectos de la vida, a la educación, a los deportes, a los hijos. Entonces, a mí personalmente, y al tema profesional también, ¿no? Específicamente al tema profesional es una nave. Pues. ¿Qué es otra cosa? ¿Cómo innovas siendo profesional en una empresa que tal vez no está tan enfocada en la parte de innovación? O sea, siempre. Eso es un tema interesante. Hay formas de hacer las cosas más rápido, uh-huh, más barato y mejor. Uh-huh. Siempre. Lo que pasa es que a uno le da miedo decirlo. Ajá. Y a veces a uno le da miedo, y cuando no le da miedo, muchas veces a uno le cortan las alas, pero nuevamente es parte del juego. Uno tiene que entender que el recibir un no es parte del juego. Uh-huh. Y eso no le puede impedir, no le puede dejar a uno decir o proponer cosas para hacerlo siempre todo más rápido, más barato y mejor. Ok, perfecto. Entonces, Originals y Mindset. A mí esos libros me encantan. Perfecto, Silvia. Gracias por tu tiempo. Definitivamente creo que el conocimiento que tú tenés de calle, se podría decir, porque te tocó aprenderlo, creo que es súper valioso. Y vale la pena reiterar lo que dijiste, que hay que innovar. Definitivamente lo que te trajo a donde estás ahorita no te va a llevar a donde querés llegar. Uh-huh. Entonces, entender y ser conscientes de esa etapa
te puede ahorrar muchos problemas, incluso una bancarrota, lo que sea. Porque como vienen las tendencias de tecnología, como vienen las tendencias de metodologías nuevas que se van implementando, hay que estar innovando. Entonces, a todas las personas que están escuchando, creo que Silvia dijo buenos insights, buenas maneras de pensar. Se puede aplicar para la vida, a la parte profesional y a la parte de la empresa. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Silvia, y gracias. Y de verdad creo que sería bonito hacer otro podcast Por y supuesto, ampliar yo feliz, qué alegre. ya un poquito con más detalle ciertas metodologías para que la gente pueda aprender Buenísimo. y aplicarla. Sí, hay un montón de cosas súper chileras en el tema de innovación. Cosas viejas que siguen vigentes y cosas nuevas que están revolucionando el tema de cómo hacemos las cosas. Y también otra cosa que me gusta pues agradecer es que estás ayudando a mucha gente de universidades. O sea, como que abriéndole las puertas a que ellos aprendan eso antes de graduarse para cuando salgan ya al menos hayan tenido una pizca de lo que es el mundo de verdad y ser evaluados por alguien profesional, pues. Trabajar con los alumnos de las universidades es una nave. Eso puede ser otro podcast. Ajá, también. Así que perfecto, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Hasta luego. Adiós. Bye.